Buenos días, licenciado. ¿Cómo está José? Tiene que controlar pues a sus amigos marchistas, No, Lick. ¿no? Que se amotinen nomás. No, Liz, están tranquilos, más bien. No está tranquilo, tantos problemas ahí en la ciudad. A Esos ese son paso, los, esos son los mineros, Lick. Esos se han colado nomás. esos mineros oportunistas, ¿no? Siempre, siempre hacen eso. Pero bueno, ya ni modo, ahí están. Son los que más problemas hacen. ¿Y en el Alto cómo están las cosas? No está grave, Lick. Justamente donde están bloqueando ahí es mi zona, un poquito más allá. O sea que usted no puede salir de su casa, De poder puedo, pues, Lick. pero no quiere. Mejor es pasar clases en camita, ¿no? Tranquilo. No, Lick, yo ya estoy en el auto. Ya muchachos, empezaremos. Ese proceso de auditoría que nosotros vamos a utilizar durante el desarrollo de todo lo que resta del curso implica, como decíamos la clase anterior, la utilización de 6 etapas dentro de la auditoría, donde si ustedes pueden ver el gráfico, hemos tratado de establecer primero que existe una condición sistémica, lo cual dirán ustedes que para ir a la siguiente etapa tenemos que terminar la anterior, eso significan estas flechitas, pero además también está la condición de que todos los resultados que vamos obteniendo a lo largo de la auditoría siempre pueden modificar la necesidad de revisar o de tener que modificar ciertas decisiones, o tal vez dirán ustedes algún enfoque que de manera preliminar se haya establecido durante el desarrollo de la auditoría. Bien, entonces vamos a empezar con la planificación. La planificación, como ustedes ya saben, es aquella etapa de la auditoría en la cual se establece de manera estratégica los criterios sobre los cuales el auditor puede o debería, en todo caso, a lo largo del examen, lograr sus objetivos. Por lo tanto, este proceso de la planificación de la auditoría tiene como propósito fundamentalmente establecer la estrategia de auditoría que se va a aplicar. Cuando decimos la estrategia, estamos definiendo el camino que vamos a seguir a lo largo de la auditoría. Este proceso de la planificación normalmente se lo documenta, se lo plasma en un documento que se denomina como memorando de planificación. Este memorando de planificación, que en muchos casos puede ser un único documento con tal vez varios anexos, o por ahí ser un compendio de varios documentos, al final dirán ustedes, en esencia tiene que incluir básicamente el enfoque de auditoría que nosotros vamos a aplicar. Con este memorándum, habiendo definido el enfoque que vamos a aplicar, dirán ustedes, vamos a ir a la siguiente etapa de la auditoría, que es el diagnóstico preliminar. En este diagnóstico preliminar, como veíamos la clase anterior, el propósito de esta etapa de la auditoría es conocer la entidad a la cual le vamos a realizar el trabajo. Por lo tanto, en muchas circunstancias, o en muchos casos, por ahí dirán ustedes, muchas de las actividades que implican el desarrollo de la auditoría preliminar también se desarrollan durante la ejecución de la planificación de la auditoría. Por lo tanto, a veces esas actividades se realizan de forma simultánea o por ahí dirán se comparten los resultados de esas etapas de ambas dentro de lo que implica el desarrollo de la auditoría. Sin embargo, cuando vamos de manera específica a este diagnóstico preliminar, que en esencia tiene como propósito el poder conocer una entidad, dirán ustedes, seguramente tenemos que aplicar una serie de procedimientos de auditoría que nos lleven precisamente a conocer tanto los aspectos propios de la entidad internos, como también los aspectos que son del entorno de la entidad. Por lo tanto, en esas circunstancias, básicamente durante esta etapa vamos a desarrollar dos actividades de manera puntual. Primero dirán, vamos a preparar un programa de auditoría, obviamente, siempre partiendo del enfoque de auditoría que se haya establecido, prepararemos este programa de auditoría, el cual básicamente contiene un conjunto de procedimientos de lo que el auditor debe llevar a cabo precisamente para obtener ese conocimiento del negocio. Este conjunto de procedimientos que se desarrollan también se conocen como las instrucciones o el conjunto de tareas que el auditor debe llevar a cabo para poder obtener evidencia. Estos programas de auditoría, consecuentemente, al momento de ser preparados, básicamente se redactan utilizando técnicas de auditoría, que son los medios prácticos que permiten obtener evidencia.
Esos medios prácticos que permiten obtener evidencia son también, en otras palabras, las cosas que el auditor debe saber hacer. Y aunque parezca sencillo en realidad, son, vean, solamente 6 cosas que el auditor debe saber hacer para poder realizar adecuadamente un encargo. Entonces dirán ustedes, el auditor debe saber analizar, debe saber inspeccionar, debe saber indagar, debe saber confirmar, tiene que saber también comprobar, confirmar o también comparar, si quieren, dentro de una misma técnica, y finalmente tiene que saber documentar. Son 6 cosas que tiene que saber hacer. Obviamente, cuando nosotros decimos vamos a analizar, dirán, analizar implica que vamos a descomponer un todo en sus partes conceptualmente. Por lo tanto, vean, si bien es cierto en la teoría de sistemas se menciona que todo se puede descomponer, todo se puede analizar, en otras palabras, desde la perspectiva de la auditoría, dirán ustedes, tenemos que saber establecer que no necesariamente queremos analizar todo, sino habrán cosas que valen la pena analizar y otras que por ahí no valen la pena. Por lo tanto, es una decisión del criterio, bajo el criterio del auditor de decidir qué cosas son las que vamos a analizar y cuál por ahí no vale la pena hacer eso. Por ejemplo, si a nosotros nos dan el reglamento de inducción de los estudiantes a la carrera, y dirán, el reglamento tiene varios artículos. ¿Voy a analizar el contenido del documento? No vale la pena. Analizar ese contenido sería descomponer en cuántos artículos, capítulos, qué sé yo, está compuesto el documento. ¿Eso es lo que nosotros queremos? La respuesta seguramente será no, no es lo que queremos ni lo que necesitamos. Tal vez necesitamos conocer el contenido mismo del documento, pero eso no es un análisis. Por lo tanto, vean ustedes, ahí aparece la condición de que tenemos que saber establecer con claridad qué tipo de procedimiento es el que vamos a aplicar. Cuando decimos que vamos a inspeccionar, inspeccionar implica tomar conocimiento de forma directa respecto de la forma en la cual se realizan las actividades de una entidad, el contenido de los documentos, o también dirán ustedes respecto de lo que podría ser la forma en la cual se desarrollan las actividades y la existencia de los bienes de la entidad. Por lo tanto, en esencia, vean, hay 3 tipos de inspecciones que podemos hacer. Podemos inspeccionar activos, podemos inspeccionar actividades y podemos inspeccionar el contenido de los documentos. Esa misma técnica, de forma directa, a nosotros nos permitirá obtener el conocimiento, otra vez, directo, de la forma en la cual se realizan las actividades, de la existencia de los activos o del contenido de los documentos. Entonces, vean, si hablamos de un reglamento, por ejemplo, dirán, antes que analizar el reglamento, por ahí lo que en realidad queremos es inspeccionar el documento. Por lo tanto, ahí viene la condición de poder establecer con claridad cuál realmente es la técnica de auditoría que nosotros queremos utilizar. Cuando hablamos de indagar, indagar implica preguntar. Y dirán ustedes, podemos preguntar a cualquier persona dentro de la entidad o que esté relacionada con las actividades de la entidad. Para realizar esas indagaciones podemos recurrir a encuestas o podemos recurrir a entrevistas. Obviamente, depende mucho de la cantidad de personas a las que queramos indagar, del contenido de las indagaciones que queramos hacer, para definir cuál tipo de herramienta es la que vamos a utilizar o cuál por ahí de mejor manera se adecúa a lo que nosotros necesitamos para realizar. Independientemente de eso, una indagación siempre se debe planificar para establecer qué alcance queremos que tenga esa indagación y los resultados que esperamos de ella. Luego también decíamos que tenemos que confirmar. Confirmar implica obtener información de terceras personas ajenas a la entidad. Entonces, por ejemplo, si estuviésemos haciendo algo en la universidad, dirán, no vale la pena confirmar con los docentes, con el director, con los administrativos, no, ni con los mismos estudiantes. Tenemos que hablar de personas que están fuera de la universidad. A ellos tendríamos que realmente realizarles una confirmación. Por lo tanto, la condición implicará que pueden haber diferentes tipos de confirmaciones en función de la información que queramos obtener. A veces dirán, por ahí podemos utilizar, en algunos casos, confirmaciones positivas, confirmaciones negativas, confirmaciones ciertas, confirmaciones ciegas, y dependerá mucho de la evidencia que queremos obtener. También la otra técnica es la comprobación. En realidad, muchas veces nosotros creemos que la auditoría es un proceso de comprobar, verificar o comparar todo.
y a veces hasta pensamos que es la única técnica que podríamos utilizar. Sin embargo, dirán, hay que establecer con precisión realmente qué cosas son las que queremos comprobar o verificar. Por ejemplo, podríamos, dirán ustedes, verificar, no sé, pues el parte de asistencia de los docentes. Ok, podemos verificar ese parte de asistencia. Luego dirán, podemos verificar la asistencia de los estudiantes. Podemos verificar la asistencia de los estudiantes. Pero alguien me dirá, ¿realmente vamos a verificar la asistencia? Por ahí no es eso lo que queremos hacer. En realidad lo que por ahí queremos ir es ir a determinar cuántos estudiantes asisten. Por lo tanto, ahí no voy a verificar. Lo que en esencia voy a hacer es ir a inspeccionar cuántos estudiantes asisten a una determinada clase. Entonces, vean ustedes, el uso adecuado del término es clave, porque en función de eso está la técnica de auditoría que vamos a utilizar. Y obviamente dirán ustedes, finalmente está la condición también de que debemos tomar en cuenta de que todo esto que vamos a hacer necesariamente debe documentarse. Y es otra técnica de auditoría. Por lo tanto, dirán, si nosotros, por ejemplo, utilizamos herramientas electrónicas o tecnológicas como el computador, o por ahí utilizamos el papelito simplemente para hacerlo de forma manual, de igual manera estamos documentando todas las actividades que se realizan. Entonces, en un programa de auditoría se describen los procedimientos de auditoría, que son las instrucciones, las tareas que el auditor debe llevar a cabo mediante la utilización de esas técnicas de auditoría. La aplicación de esos procedimientos nos llevará a la obtención de evidencia. Esa evidencia, en esencia, se denominan papeles de trabajo. Entonces, los papeles de trabajo son el registro de todas las actividades, tareas, labores que el auditor desarrolla durante la ejecución de la auditoría. Ese conjunto de actividades que el auditor desarrolla están obviamente orientadas a obtener información que nosotros a esa información la denominamos como evidencia de auditoría. Obviamente, toda esa información debe ser, por un lado, dirán ustedes, suficiente en cuanto a su cantidad y tiene que ser adecuada en cuanto a su calidad. En esta etapa de la auditoría, sin embargo, es posible que muchos de los papeles de trabajo no contengan necesariamente toda la información que necesitamos. Sin embargo, nos podrían dar la pauta de qué cosas más tenemos que hacer en la siguiente etapa de la auditoría. Y por lo tanto dirán, eso se puede complementar, dado que esta etapa solamente es de carácter preliminar para conocer el negocio, si quieren, de la parte tal vez superficial que tiene, y obviamente a partir de ese conocimiento que vamos a obtener, toda esa información que obtenemos, cuando la evaluamos, nos debería permitir identificar esto que hemos denominado como las áreas críticas. Entonces dirán ustedes, al momento de identificar estas áreas críticas, en esencia es que nosotros en ese momento vamos a convertir la auditoría en un proceso de carácter selectivo. Si por ahí, en este momento, en esta etapa, abarcábamos todas las actividades, tanto del entorno como las actividades internas de una empresa, el rato que ahora nosotros vamos a la condición de ya haber obtenido ese conocimiento, nos tenemos que concentrar, como decíamos, en aquello que es o lo más importante, que hace a la razón misma de ser de una entidad, o por ahí a las áreas o procesos que hemos establecido o identificado que tienen potencialidad de problemas o deficiencias. Por lo tanto, en esas nos vamos a concentrar de aquí en adelante. Eso no es una etapa de la auditoría, es simplemente, dirán ustedes, la conclusión o es el resultado de evaluar la evidencia que vamos obteniendo durante esta etapa que nos permitirá identificar cuáles son las áreas críticas para continuar con eso en el proceso que continúa de la auditoría. Y por lo tanto, una vez identificadas esas áreas críticas, ahora podemos ir a la siguiente etapa de la auditoría que se denomina como auditoría en profundidad. Como mencionábamos la clase anterior, es durante esta etapa que en realidad se logran los objetivos de la auditoría, porque es precisamente en esta etapa que nosotros vamos a poder, en esencia, obtener toda la evidencia que necesitamos hasta que sea suficiente y adecuada y que nos permita, dirán ustedes, arribar a ciertas conclusiones en base a la información que podemos obtener. Por lo tanto, en esencia, durante esta etapa se dice que se logran los objetivos de la auditoría. Ahora bien, durante esta etapa, ya desde la perspectiva práctica, otra vez dirán ustedes, nuevamente vamos a preparar programas de auditoría y seguramente después los papeles de trabajo. Sin embargo, vean ustedes cuál es la diferencia, dirán. Estos programas de auditoría
también contienen procedimientos, pero la diferencia es que los procedimientos que están en el programa de auditoría preliminar son de carácter general, normalmente orientados a obtener información más que todo que nos permita ir conociendo las actividades. En cambio aquí los procedimientos ya son mucho más específicos, orientados específicamente a poder evaluar aquellos aspectos que nosotros hayamos identificado como que son parte de las áreas críticas. El hecho de que utilicemos, vean ustedes, programas en cada una de las etapas de la auditoría define una metodología particular dentro de este tipo de proceso de auditoría, donde en el libro que ustedes tienen, por ejemplo, se denomina que vamos a utilizar programas de auditoría por fases, donde aunque los programas en estructura sean los mismos y también contienen procedimientos, dirán, hay una cierta diferencia. Por ejemplo, en la auditoría preliminar, por ahí vamos a tener un programa que nos permitirá obtener información sobre todas las actividades tanto del entorno como propias e internas de la empresa. En cambio, cuando vamos a la auditoría en profundidad, aquí no vamos a tener un solo programa. Vamos a tener la cantidad de programas que sean necesarios en función de las áreas críticas que hayamos identificado. Entonces alguien dirá, si tenemos 4 áreas críticas, vamos a tener 4 programas de auditoría para el desarrollo de esta etapa de auditoría en profundidad. Sin embargo, dirán, hasta ahí es como que la diferencia. El contenido como tal, vamos a identificar que también son procedimientos, también se describen en base a técnicas y sin embargo la diferencia radica en que estos por ahí son procedimientos bastante genéricos, en cambio estos otros ya son específicos sobre las áreas críticas que nosotros hayamos establecido y que en esencia deberían permitirnos evaluar aquellas actividades que son realmente importantes. Entonces, por ahí, estos programas se basan, además, dirán, en los papeles de trabajo de la fase anterior, porque como les comentaba hace algún momento, aquí podríamos identificar que hay cierta información que obtenemos, pero por ahí no es toda. Por lo tanto, a través de estos programas podríamos complementar esa información y obtener mayor cantidad de evidencia con estos papeles de trabajo. Entonces, en esencia, dirán, todo lo que hemos ido haciendo hasta ahora ha sido orientado a obtener evidencia de auditoría. Una vez que nosotros tenemos toda la evidencia de auditoría, empezamos con la siguiente etapa que es el desarrollo de los hallazgos. Cuando decimos un hallazgo, hallazgo es haber encontrado algo. Entonces dirán, ese algo que hemos encontrado seguramente tiene que ser para nosotros el cumplimiento del objetivo de auditoría, que podría ser o una deficiencia o un problema, o también puede ser la oportunidad de un cambio o una mejora. Y normalmente estos hallazgos los traducimos en otro papel de trabajo, pero que este papel en este caso tiene una estructura particular, porque este papel se lo desarrolla en función de lo que se denominan los atributos del hallazgo. Entonces veamos. Esos atributos del hallazgo van a ver ustedes que muchas veces es un elemento clave dentro de la auditoría y dirán ustedes, hasta podemos decir, es relevante poder establecer adecuadamente esos atributos y además poderlos redactar de manera adecuada. Estos atributos del hallazgo se conocen como la condición, el criterio, el efecto, la causa, la conclusión, la recomendación y finalmente la validación. Obviamente, por ahí podemos, dirán ustedes, agrupar esos atributos y en muchos casos dirán, a ver, ¿de qué se tratan estos atributos? Primero, cuando hablamos de la condición, conceptualmente la condición nos dicen es lo que es lo que podemos establecer de la realidad, de la forma en la cual se llevan las actividades y operaciones en una entidad en un determinado momento del tiempo. Entonces, vean, por ahí nosotros hoy queremos evaluar el grado de asistencia de los estudiantes de la materia de auditoría operativa a esta clase. Y entonces dirán ustedes, ¿cómo podemos determinar cuántos estudiantes han asistido? Valerie, ¿están Mm, ahí? Tal vez, sí, licenciado, tal vez llamando lista o podemos ver el número de estudiantes que están en la reunión. O les digo que pongan su camarita para ver si están ahí. También puede ser otra forma. Ok, entonces dirán, podemos llamar lista, por ejemplo.
Entonces, a través de llamar lista, o tal vez hay una herramienta aquí en este Zoom que nos permita establecer la cantidad de asistentes y sus nombres, dirán, ah, con eso podemos establecer la cantidad de asistentes que tiene la clase. Por ejemplo, en este momento tenemos 24 estudiantes que están participando de la clase. Esa es la condición. Eso es lo que es. Ahora bien, a continuación dirán ustedes está el criterio. El criterio conceptualmente se lo define como lo que debería ser. Lo que debería ser en algunos casos puede estar en una norma, puede estar en una disposición de carácter legal, puede estar en un reglamento, en un instructivo y en último caso inclusive ese criterio hasta podría estar definido por el sentido común. Aunque con las cosas que vemos, el sentido común debe ser el menos común de los sentidos hoy en día, ¿no es cierto? Y sin embargo, eso es en esencia lo que debería ser. Entonces, muchas veces dirán ustedes, cuando las empresas tienen todo debidamente formalizado, sus criterios están plasmados dentro de esos documentos de la forma en la cual deberían realizarse sus actividades. Cuando por ahí nos encontramos con que eso no es así, entonces a veces el auditor tiene la necesidad de primero identificar sobre qué criterios son los que vamos a evaluar y además ponernos de acuerdo sobre esos criterios con las personas que las vamos a evaluar. A eso se llama la paridad de las normas. Buscar criterios que sean entendidos por nosotros como evaluadores, pero también por las personas que van a ser evaluadas y que compartamos esos criterios para que obviamente los resultados de nuestra evaluación puedan ser aceptables. Entonces, ¿cómo podríamos determinar lo que debería ser en este caso? Dainor. Licenciado, tal vez que diga que va a llamar lista y así tanto usted No, no, como no. Voy a nosotros llamar sabemos. lista, esa es la condición, Dainor. Ah, Aquí está la cantidad de alumnos que han asistido, he llamado lista, he identificado que son 23, 24 personas que están en clases. ¿Dónde determino lo que debería ser? en ninguna eh, parte dice que usted tiene la obligación de llevar lista, es su criterio. No, no, no. A ver, ¿dónde voy a establecer la cantidad de alumnos que deberían asistir? Rocío, Mediante Zoom. no. Pamela, Licenciado, ¿yo? ¿O la otra primera? vamos, señoritas. Ah, ya. Yo creo que, no recuerdo en qué lugar hay, pero en qué norma, diría en qué manual o política, pero creo que se ha establecido que los estudiantes deben pasar el 80% de clases para poder acceder a un examen. Pero ahorita no estamos en esa parte, específicamente, Pamela. La condición es, yo acabo de llamar lista y he establecido que existen en el aula 24 alumnos. Esa es la condición. Ahora tengo que establecer cuántos alumnos son los que deberían asistir. Eso es el criterio. ¿Dónde voy a determinar eso? Licenciado, tal vez en la lista de inscritos de la materia. Muy bien, entonces voy a tomar la lista de inscritos de la materia que dice que deberían ser 40. ¿Ok? Entonces, la condición es lo que es, el criterio es lo que debería ser. El efecto es el atributo que surge de la comparación de la condición versus el criterio. Ahora dirán, el rato que comparamos condición con criterio, podría ser que la condición sea igual al criterio. Supongamos, dirán, son 24 alumnos los que asistieron, 24 alumnos en la lista de inscritos. Entonces, vean, si no hay una diferencia, en esencia dirán, no hay un efecto. El efecto es cero, el efecto es nulo. Si decimos nulo es porque el efecto no existe. Cuando no hay un efecto, consecuentemente no hay un atributo, no hemos encontrado nada, ¿se dan cuenta? Y entonces de ahí aparece un elemento que es interesante, que en la teoría nos dicen que al momento de redactar este atributo o estos atributos de un hallazgo, el solo hecho de que alguno de ellos no exista ya define la condición de que seguramente el atributo no existe.
Y entonces uno diría, a ver, si yo tengo cuántos alumnos existen, que son 24 o asisten, pero no sé cuántos deberían asistir, no puedo saber si esos 24 está bien o está mal. Por lo tanto, difícil establecer un atributo o un hallazgo. Si por ahí voy a la otra condición y les digo, no sé cuántos han asistido, pero tengo la lista de que son 40, otra vez me dirá, pero no sabe si realmente cuántos asistieron. Otra vez, no existe el hallazgo como tal. Entonces, vean, la condición parte de que para poder desarrollar un hallazgo tienen que estar presentes todos los atributos. Si alguno de ellos falta, ya no vamos a poder configurar adecuadamente el hallazgo. Ahora, el rato que empezamos a comparar esta condición versus el criterio, dirán ustedes, nos puede dar una diferencia que puede ser positiva o que puede ser negativa. Nos puede dar una diferencia que a veces la podamos cuantificar, en otros por ahí no es cuantificable, es más cualificable. Entonces, a veces puede ser cuantitativa, puede ser cualitativa, puede ser favorable, puede ser desfavorable. Aún así dirán, es una diferencia. Entonces, vean, si nosotros comparamos, ahora dirán la condición y el criterio, en la condición tenemos 24 alumnos que asistieron. En el criterio tenemos 40 que deberían asistir. ¿Cuál es el efecto? Licenciado, que faltan 16 personas. Faltan 16 personas. Ok, entonces el efecto será faltan 16 alumnos. Perfecto. Ahora dirán, ¿ese es un problema o no? Sí. Sí. Ahora veamos qué pasaría si nos diera lo contrario, que por ahí la lista dice 40, pero asisten 42. Ahora, ¿qué habríamos determinado? Que en la clase hay oyentes, licenciado. Pero usted está asumiendo que hay oyentes. En teoría la condición es sobran dos alumnos, ¿no ve? Sí. Podría ser. Ok, como dicen ustedes, sobran dos, podrían ser oyentes. Ahora viene la condición. ¿Ese podría ser también un problema o no? En nuestra universidad, vean ustedes, ese tal vez no es un problema. Pero si estuviéramos en una universidad privada, por ejemplo, dirían, ah, ese sí podría ser un problema, porque hay dos personas que están aprovechando lo que se imparte en las clases, pero al no estar formalmente inscritos, no están pagando por la asistencia a las clases. Por lo tanto, vean, también puede ser un problema cuando hay algo que aparentemente es positivo. Solamente que ahora me dirán, cuando los alumnos faltan, el problema es de la inasistencia. Cuando los alumnos sobran, por ahí el problema ya no es que no asistan, sino más bien el hecho de que no hayan formalizado su inscripción en la materia. El problema podría ser de una naturaleza diferente. Entonces ahí está la condición de, dirán ustedes, mantenernos siempre alertas, siempre pendientes. No quieran encasillar algo a que siempre tiene que ser desfavorable. En algunos casos podría ser lo contrario y aún así eso podría implicar un problema. Entonces, esos son los efectos. Siempre dirán, pueden ser positivos o pueden ser negativos. Ahora bien, una condición se dice que es el por qué ocurrió el efecto. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no asisten a clases cuando no asisten? Lick, puede ser por una baja médica o algo. Ok, José no asiste a clases cuando se enferma. Perfecto. A ver, Tatiana, ¿por qué no asiste a clases? ¿O por qué razón no asiste a clases cuando no asiste? No hoy día, ¿no ve? No sé, es que dice, hay otros que solo no asisten porque no quieren asistir simplemente. Ah, muy bien, no me da la gana de asistir. Perfecto. Ese es el caso suyo, vamos a suponer. Daniel, ¿por qué no asiste cuando no asiste?
Daniel, lo elimino, ¿no? No está en la reunión. De fantasmita está ahí. Kevin, Tal vez por trabajo, licenciado. ok, porque está trabajando. Cristian, Esther, por los bloqueos, ya, Cristian. Muy bien, Esther. Licenciado, buen día. No la Yo escucho, creo Esther. generalmente a veces, cuando no asisto, no ves porque muchas veces, o sea, duermo y llego tarde a veces, por eso, licenciado. Ok, señora Y Patricia, por el frío también, como que yo por no el soy de frío acá también, y ya, de entonces como que acuerdo. me afecta, ¿no? Señora Patricia, Yo me atraso, licenciado, porque a veces me duermo. ya. Estoy hasta muy Ahora, tarde en la noche, me duermo. ¿qué hará? Pues hasta tarde en la noche que se duerme. Entonces, vean, las razones por las cuales, dirán ustedes, no asistimos a clases pueden ser diversas. Que va, vean, desde una condición hasta tal vez un error que puede pasarle a cualquiera que me dormí, no sonó mi despertador, que puede ocurrir, a factores que por ahí ni siquiera dependen de nosotros, como podría ser el tema de que hay un bloqueo, o caso contrario, no hay movilidad que me traslade a la universidad justo el rato que yo necesito hacerlo. O por ahí, como ustedes decían, también podría ser que me he enfermado y no puedo asistir a clases. Pero vean, podríamos llegar al otro extremo inclusive de lo que alguno de ustedes decía, no me da la gana de ir a la clase, ¿no es cierto? Entonces dirán, pueden ir desde aspectos que son totalmente involuntarios hasta otros que son, si quieren, prácticamente voluntarios y hasta podrían implicar la existencia de un fraude. Por lo tanto, las causas pueden ser totalmente diversas, totalmente diversas. Y bajo esa condición dirán ustedes, ¿por qué será importante identificar las causas? Porque si nosotros establecemos adecuadamente la causa, seguramente vamos a poder luego formular una recomendación adecuada. Si eliminamos la causa, vamos a eliminar el efecto automáticamente. Esa relación de causa y efecto es importante tomar en cuenta, porque si llegado el momento yo solo recomiendo eliminar el efecto, por ahí mi recomendación no es tan valiosa, pero lo sería más si yo me oriento directamente al por qué ocurre el problema, y eso es identificar adecuadamente una causa. Ahora bien, a estos cuatro que hemos dicho sí o sí hay que identificarlos, se los conoce como atributos principales de un hallazgo. Los restantes, que ustedes quieren, son atributos complementarios, no son secundarios, son complementarios. Una conclusión, por ejemplo, es la capacidad que tiene el auditor de redactar en un solo párrafo los cuatro atributos principales. Por lo tanto, vean, si yo quisiera redactar lo que estamos haciendo ahora, podría decir, hoy asistieron a clase 24 alumnos, esa es la condición, voy a ir en orden inclusive. Sin embargo, debieron haber asistido 40, por lo cual hay 16 alumnos que faltaron debido a problemas con la conexión del Internet, debido a los bloqueos. ¿Se dan cuenta? Y entonces, obviamente, están dentro de la redacción los cuatro atributos. El orden en el cual redacte es un tema de habilidad que cada uno de nosotros tiene que tener. Puedo partir al revés si quieren. Decir, debido a los bloqueos, solo asistieron, vean, en desorden, solo asistieron 24 alumnos y faltaron 16, dado que deberían asistir 40. Vean, ya lo he mezclado todo. Es una condición de cómo yo quiero redactar. Y ahí no hay una regla, es la habilidad que cada uno de nosotros debe tener. Y luego viene, dirán, la recomendación. La recomendación normalmente es una sugerencia desde el punto de vista del auditor de cómo se podría eliminar el problema que acabamos de identificar. Esa sugerencia siempre tiene que estar dirigida a alguien, siempre tiene que estar redactada de manera propositiva, no de manera negativa o adversa, sino siempre tiene que ir a proponer algo. Y adicionalmente, dirán ustedes,
En la medida de lo posible, esas recomendaciones tienen que estar orientadas a eliminar las causas. Si yo les dijera, por ejemplo, como sugerencia, todos los faltantes deben asistir, como creo que estoy yendo al efecto, ¿se dan cuenta? No va a tener ninguna repercusión alguna. En cambio, como yo sé que no asistieron por los bloqueos, seguramente podría decir como sugerencia, cuando existan conflictos sociales, la universidad podría establecer la posibilidad de clases virtuales para asegurar que todos los alumnos inscritos puedan participar de la clase y no se perjudiquen por los problemas sociales. Ahora vean, esa sugerencia tiene una condición particular. Está orientada a eliminar la causa. Si elimina la causa, automáticamente por ahí también elimina el efecto. Sin embargo, no siempre es así. Entonces, algunas recomendaciones dirán, pueden estar orientadas a las causas, otras también podrían estar orientadas a los efectos. Ok, saldremos y volvemos a entrar a la reunión para ya terminar nuestra clase rápidamente y no quedarnos colgados. Recomendaciones son importantes cuando más que todo nos permiten eliminar las causas. Imagínense ustedes, si no lo identificamos adecuadamente, van a ver que los problemas no se solucionan. Si vamos a otra profesión como la medicina, por ahí dirán ustedes, podría ser que en un determinado momento nos resfriamos. ¿Ok? Vean, ese es el efecto. Estamos resfriados, tenemos una afección respirativa, qué sé yo, ese es el efecto. Y entonces aparece el médico y nos da una receta, donde seguramente en la receta dice, tome esto, lo otro, qué sé yo. Esa recomendación que da el médico, muchas veces, está orientada a eliminar el efecto. Y entonces dirán ustedes, tomamos la medicación, a los 2, 3 días ya estamos mejor, pero en un par de semanas nos volvemos a enfermar. ¿Ese trabajo que hizo el médico, creen ustedes que es adecuado? ¿Cómo es, Valerie y Tatiana? No, Lice, no, no sería lo adecuado porque al final el problema sigue ahí. El problema sigue ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces uno diría, si el médico hubiera hecho algo más y aparte de identificar el efecto, hubiera establecido las causas, tal vez sus recomendaciones fueran de otro tipo. Y si él más bien, en vez de recomendarnos el antibiótico, qué sé yo, para matar el virus, además de eso nos hubiera recomendado otras cosas tal vez para incrementar nuestro nivel de defensas, tal vez podríamos no volver a enfermarnos. Entonces, si esa recomendación no solo hubiera ido al efecto, sino también a la causa, tal vez hubiera sido más valiosa desde el punto de vista de quien reciba esa recomendación. Y obviamente dirán, y las recomendaciones siempre tienen que ser algo viable, algo que se pueda aplicar. No podemos recomendar cosas que no sean prácticas de hacer. Imaginen ustedes que nos recomienden un medicamento que no existe en el mercado boliviano. ¿Qué sentido tiene? No voy a poder comprar el medicamento. No vale la pena esa recomendación. Entonces, ahí viene la importancia de que dirán ustedes, además de ser personas que vendemos confianza, también vendemos ideas, pero no ideas descabelladas, ¿no ve? Ideas que sean aplicables, que permitan a las empresas mejorar su operatoria de negocio. Esas son las recomendaciones. Finalmente, viene la validación. La validación, como decíamos, es el proceso de discusión en el cual se pone a consideración de las personas involucradas el resultado de nuestra evaluación, más que todo las conclusiones y las recomendaciones. Entonces, vean ustedes, como resultado de esta evaluación vamos a poner en conocimiento del director los resultados de nuestro examen, de nuestro hallazgo, dirán, para que él pueda expresar su punto de vista. Y él podrá decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Obviamente, vean, si el auditor dice, evidentemente, yo tengo conocimiento de que muchas veces la inasistencia se debe a los problemas sociales, los conflictos, los bloqueos, estoy de acuerdo, y también me parece interesante su recomendación de poder implementar las clases virtuales, es como que está de acuerdo con lo que hemos hecho y lo que estamos proponiendo. Por lo tanto, ahí es donde la validación se convierte en una medida de calidad también. Si él está de acuerdo es porque hemos hecho bien nuestro trabajo, ¿se dan cuenta?
¿Qué pasaría si el director dice, no, no, un ratito, ustedes están equivocados? No es que los alumnos no asisten por los bloqueos, porque viven a 2, 3 cuadras de la universidad. Por lo tanto, bloqueo o no, igual podrían llegar. Su hallazgo está mal desarrollado. Vean, el rato que nos dicen está mal es como que mi trabajo está mal hecho. Y ahí es donde en esencia esta validación se convierte en una medida de calidad. Entonces, imagínense, ¿qué pasaría si hago una auditoría, presento 20 hallazgos y cuando presento los 20 hallazgos me dicen que todos están mal? ¿Qué pensarían? ¿A qué Que, conclusión les llevaría? que no hemos hecho el trabajo bien, de manera adecuada. Que hemos hecho mal el trabajo. Es como dirían ustedes que ocurre a veces, ¿no ve? Alguien dice, yo he hecho todo mi examen, tengo 0. Obviamente, respondió todas las preguntas, pero respondió todas mal. ¿Qué puedo hacer? ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, esa es la condición de lo que implica el desarrollo de un hallazgo de auditoría. Y vean, llegado el momento, esto se convierte en la parte esencial de la auditoría. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque si nosotros hacemos bien el trabajo, primero vamos a tener toda la evidencia que nos permite identificar estos aspectos. Y si podemos identificar esos aspectos, dirán ustedes, seguramente es porque la evidencia es suficiente. Además, seguramente de ser adecuada. Y el rato en el cual estemos redactando los otros elementos, atributos del hallazgo, obviamente ya va a ser formando ciertos aspectos, concluyendo que son aspectos que luego vamos a transmitir a través del informe de auditoría. Por lo tanto, ahí aparece la condición de la importancia que tienen los hallazgos y en esencia dirán, es casi como que el resultado de nuestro trabajo que luego se va a plasmar de manera formal en el informe de auditoría. Entonces, una vez que tenemos esos hallazgos de auditoría, que se los desarrolla a través de estas hojas resumen, vean, dirán, parte de eso es validar los resultados, ¿no es cierto? Pero esa validación todavía en este momento es de carácter preliminar si quieren. Por lo tanto, dirán, una vez que ya tenemos esas hojas resumen de hallazgos, podemos ir a la siguiente etapa de la auditoría, que es la preparación del informe. El rato que queremos preparar el informe de auditoría, obviamente es el cómo vamos a transmitir los resultados del examen a las personas involucradas. Desde la perspectiva que ustedes han leído en la norma 3000 y también en el marco de referencia, podemos emitir un informe largo o un informe corto. Normalmente el informe corto tiene ciertos párrafos que permiten su redacción resumida y donde normalmente nos enfocamos en aquellos aspectos que están mal. Por eso se llama que es un informe por excepción. Pero dada la particularidad de esta auditoría, también la norma nos permite emitir un informe largo. Y en el informe largo, dirán ustedes, podemos describir todos los aspectos que tienen que ver desde el cómo hemos realizado el examen, qué resultados hemos obtenido, qué aspectos están adecuadamente realizados, si quieren los aspectos favorables, y luego seguramente nos concentraremos en todo lo que está mal, que son los hallazgos, para finalmente expresar un pronunciamiento, como dicen las normas gubernamentales, o finalmente expresar una opinión sobre las actividades que hemos evaluado. Ese informe de auditoría también puede estar sujeto a la validación, solamente que en este caso la validación, vean, ya es posterior, porque es en función de lo que está contenido en el informe de auditoría. Y consecuentemente dirán, puede ahí terminar el trabajo. Si estamos en una auditoría externa, el trabajo terminará ahí. Vamos a entregar el informe y nos vamos a ir. Fin de la auditoría. Pero si somos auditores internos, seguramente transcurrido unos meses vamos a tener que realizar las actividades de seguimiento. Esas actividades de seguimiento se realizan en función de las observaciones que contienen los informes, para determinar si los problemas todavía persisten o en base a la gestión de la administración, esos problemas se han superado o se han eliminado. Obviamente, para eliminar los problemas, a veces la gestión podría tomar la decisión de aplicar las recomendaciones del auditor, pero dado que eso es solo un punto de vista sobre algo, también podría ser otro tipo de actividades que también le permitan eliminar el problema. No necesariamente esa recomendación es la que se aplica. Y sin embargo, la idea es que así debería ser. Por eso cuando recomendamos, tenemos que asegurarnos que nuestra recomendación es la mejor sugerencia que podemos hacerle a una empresa, no cualquiera, sino la mejor recomendación que podemos dar.
Y como consecuencia de esas actividades de seguimiento, dirán, emitiremos un informe en el cual diremos, para este problema persiste, este problema ya ha sido superado mediante estas actividades y así iremos describiendo cada uno de ellos. Entonces dirán, pero si fuera una auditoría externa, nos fuimos. Pero puede ser que al año siguiente nos vuelvan a contratar para hacer otra vez esa auditoría. O por ahí lo hizo otro auditor y a nosotros nos contratan para hacer una auditoría parecida a la del año anterior. Entonces por ahí lo primero que vamos a hacer es qué problemas habían, si esos problemas todavía persisten o ya se han superado. Entonces como que vamos a empezar de aquí, de hacer el seguimiento de esas actividades para otra vez irán planificar, hacer el diagnóstico preliminar, el examen en profundidad de los hallazgos y nuevamente emitir el informe de auditoría. Entonces de ahí aparece que este proceso se vuelve interactivo, en esencia orientado a la mejora continua. Esa es la forma en la cual se hace una auditoría operativa. Por lo tanto, dirán, a partir de la siguiente clase, nosotros ahora vamos a aprender cómo se planifica, cómo se hace un programa, cómo se hace un papel de trabajo, cómo ese programa se adecúa cuando se trata de una auditoría en profundidad, cómo cambian o tal vez la estructura de los papeles de trabajo, cómo se preparan esas hojas resumen de hallazgos hasta que lleguemos al informe de auditoría. Obviamente, por la naturaleza del alcance, dirán, antes de hacer la auditoría como tal, por ahí algo nos falta repasar sobre temas de gobierno corporativo, gestión de riesgos, control interno, pero en esencia ya tenemos la idea de lo que vamos a hacer en lo que nos queda del año en esta materia. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Qué significa que se queden callados? Valerie. Está todo claro, Licen. O puedo asumir que no han entendido nada también, ¿no ve? Pero dado Podría que son ser la chicos otra opción. inteligentes de quinto año, voy a asumir que entienden todo. Ok, entonces ahí termina nuestra clase de hoy. La siguiente vamos a hacer algunas complementaciones a esto, que es el capítulo de las actividades de auditoría, y ya luego vamos a empezar con otro tipo de aspectos para entrar directamente a la auditoría, que es lo que nos interesa. Entonces veamos cómo van este tema de problemas sociales, qué sé yo. Lamentablemente ese comunicado que ha salido de la decanatura es muy vago, ¿no es cierto? A partir del mediodía del día martes, creo, las clases son virtuales hasta nuevo aviso. ¿Cuándo será ese nuevo aviso? No sabemos. Por ahí en cualquier momento nos dicen hay que volver a las clases presenciales o seguimos con virtuales. La verdad es que no dicen nada. Y obviamente hay que estar pendientes de lo que ocurre en nuestra ciudad más que todo. Lamentablemente creo que ya el problema no es un tema social, ya no es un tema de reivindicaciones, no es un tema de que me siento mal y quiero que arreglen un problema, sino ya aparecen cosas irracionales, con una